Muy buenas tardes, queridos amigos. Estamos aquí en su programa Alternativa Legal. Es un programa que prácticamente vamos a estar meditando y estudiando las diferentes alternativas que el Señor nos ha dado para tratar con los problemas legales en cualquier parte del mundo. Más que todo es como un tipo de ley comparada. En los siguientes programas vamos a enseñarle a las personas de cómo manejar la ley cristiana y que también es aplicable a la ley normal, que es la ley civil o la ley anglosajona, que se le denomina como common law. En fin, hay un sinnúmero de programas que vamos a estar hablando, que es bien importantísimo, y prácticamente este programa tiene el fin de quererles ayudar de alguna forma. El tema de hoy es sobre los profesionales en Estados Unidos. Los profesionales que salieron de sus países y que por X o Y motivo están viviendo aquí en Estados Unidos. Vamos a elevar una oración. Padre, te damos gracias por este hermoso día que tú nos has dado. Y Señor, dedicamos y ponemos este programa en tus manos y que sea de bendición y ayuda para todas las personas que nos sintonizan y que nos ven y que están en contacto directo con nosotros. Bendícelo, Señor, en grande manera. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, una vez más estamos hablando de el tema de hoy es los profesionales que viven en Estados Unidos. Los profesionales que viven en Estados Unidos. Mucha gente fracasa en Estados Unidos porque no tienen el conocimiento o la información de cómo manejar sus profesiones que obtuvieron en sus países de origen. Y esto ocurre por muchos factores, ¿no? Pero el factor número uno es la falta de información. Un ejemplo, por ejemplo, ahorita, valga la redundancia, hay muchos profesionales que vienen de Venezuela actualmente. Estos profesionales, algunos son médicos, otros son abogados, otros han sido científicos en sus países, y al llegar a Estados Unidos no hayan qué hacer. Generalmente el proceso funciona de esta manera. Muchas veces la gente sale porque la guerra o algún tipo de régimen dictatorial en sus países de origen. Y en México también la gente sale porque, ya sea porque los han amenazado ¿cómo se dice? Las mafias. Entonces han amenazado a esas personas o a ellos y a su familia, etcétera. Por X o Y motivo el profesional viene aquí. Y lo primero que hace el profesional es ponerse en contacto con alguien que vive aquí. Y aquí es donde comienza la mayoría de los problemas. Viene y se contactan con un familiar, pero resulta que ese familiar trabaja en una factoría o trabaja como taxista o trabaja en algún restaurante como lavaplatos o como qué sé yo, como cocinero, o algún familiar está trabajando cortando lo que le dicen la pizca, ¿no? Cortando en el campo, más que todo, trabajando en el campo. Y no es que estos tipos de trabajos sean menos, al contrario, a veces estos profesionales que salen de Latinoamérica, gracias a Dios por estos familiares que mandaban, ¿verdad?, remesas a ellos, se hicieron profesionales. O sea, una persona sacrificó
y la otra se hizo el profesional. Pero ahora resulta que viene para Estados Unidos. ¿Verdad? Todo es alegría, todo es bendición. El problema es, como dicen, que a los 3 días ya la gente dice, bueno, tienes que buscar trabajo. Suponiendo está el caso del que es jardinero, el que anda cortando zacate, el que anda cortando los jardines en las casas. ¿Qué le puede aconsejar esta persona, familiar suyo, a este profesional? Lo primero que le va a decir es lo que él conoce. Entonces le va a decir, mira, yo sé de jardinería y creo que te podemos contratar a ser jardinero. Y yo conozco varios profesionales que son profesionales buenísimos en sus países, que ahora ya no pueden regresar porque son perseguidos políticos o perseguidos por algo. Y no le queda otra más que decir, bueno, vamos a trabajar como jardinero. Y cuando esta persona dice, pues yo quisiera poner mi profesión, por ejemplo, los abogados, dicen, yo quiero poner mi profesión aquí en Estados Unidos, pero yo era abogado allá, pero aquí no soy abogado. ¿Qué hago? Entonces, allí es cuando comienza a investigar la persona y no encuentra el lugar adecuado donde le digan, estos son los pasos que puedes hacer para ejercer como abogado en Estados Unidos. Pero no tengo que comenzar de nuevo. No, no tienes que comenzar de nuevo. Hay formas y hay ciertos estados que son más fáciles que otros. ¿Sí? Hay ciertos estados, como por ejemplo, porque todos los estados en Estados Unidos tienen ciertas flexibilidades. Vamos a poner un ejemplo claro que está últimamente sucediendo. Supuestamente California es el estado santuario. ¿Ok? Hay otros estados que no son santuarios para personas. Lo mismo sucede con las profesiones. Hay estados donde son más accesibles para que el profesional que fue profesional en su país de origen, y estamos hablando, como este es programa en español, pero estamos hablando de Latinoamérica y otros países de habla hispana, que puede ser España y qué sé yo, ¿verdad? El caso está que le dice a su hermano, ¿sabes qué, hermano jardinero? ¿Qué hago? El hermano jardinero le va a decir, vamos a cortar jardines, vamos a cortar zacate. Entonces, porque no tiene una solución para resolver el problema de cómo ser el profesional, cómo ejercer esa profesión. Lo primero que quiero hacer énfasis es que la persona tiene que comenzar a recaudar toda su documentación de que era un profesional. Entonces, es un paso que tiene que hacer. Pero lo que pasa es que a veces cuando la persona se comienza a trabajar en esa profesión de jardinería, de lavaplatos, o X profesión que nada tiene que ver, o X trabajo, ¿verdad? O X trabajo que nada tiene que ver con la profesión de su país de origen, allí es donde comienzan los problemas. ¿Qué tiene que andar haciendo un abogado o un doctor de jardinero? Estas personas lo que tienen que hacer es comenzar a buscar el tipo de trabajo donde ofrecen este tipo de cosas. Por ejemplo, si usted es un abogado en su país de origen, aquí hay bastantes organizaciones no lucrativas donde usted puede por lo menos hacer como una pasantía, prestar su servicio un par de horas para que comience a envolverse en lo que es la profesión legal en Estados Unidos. Cuando usted comienza a envolverse con el tipo de personas que va de acuerdo a la profesión suya,
entonces usted ya ha dado el primer paso para comenzar a trabajar en la profesión en la que usted tiene su pasión. Yo conozco a algunos algunas profesionales que son dentistas en sus países, son dentistas, pero aquí no están trabajando como dentistas, ni tampoco han pedido un trabajo ahí, pero conozco a otros que sí pidieron el trabajo como allí en una clínica dentista, pero se quedaron como asistentes nada más, y ahí pasaron los años y los años y los años, y hasta ahí murió todo. No, usted tiene que dar otros pasos más adelante. Lo que pasa es que a veces uno termina en lugares como estos de así, por ejemplo, el dentista terminó allí como asistente. Sin embargo, cuando le preguntó al doctor, al odontólogo, le dijo, ¿sabes qué? ¿Cómo hago para yo también ser dentista? Y resulta que el odontólogo tampoco sabe, a pesar de que él es odontólogo, no sabe cuáles son los mecanismos o las reglas para que un profesional extranjero también sea un profesional aquí. Igual pasa con los abogados. Los acá, hay unos que han terminado teniendo sus oficinas de multiservicios. Otros terminan agarrando un cursillo de unos días de notariado y terminan siendo notarios, pero notarios al estilo Estados Unidos, no al estilo latinoamericano o ley civil, porque son dos cosas diferentes. El notario de la ley civil es totalmente diferente al notario de la ley anglosajona, de common law. Entonces, terminan con sus oficinas allí y se comienzan a hacer impuestos, están notarizando documentos, ¿verdad? Dando su fe ahí de que los documentos que son presentables pues que son presentados a ellos, dándole la fe que esos son los documentos, y etcétera, ¿no? Y cobran $10 o algo por el estilo. El asunto es que no tiene que ser así, porque hay ciertos tipos de reglamentos en las instituciones que regulan las profesiones y que usted a lo mejor cumple completamente, y lo único que usted tiene que hacer es lo que se le llama research o investigación. Tiene que investigar muy bien. El problema es que a veces las investigaciones tardan mucho tiempo. El problema de hoy en día no es la falta de información en sí, sino que es la abundancia de información. Usted se mete a Google y le sale como 100,000 páginas. Son muchísimas páginas. Y uno dice, ¿cuál de todas? ¿Sí? Entonces, y se tarda uno leyendo y buscando y leyendo, y pasan varios años y es difícil. Sin embargo, yo voy a darle la encrucijada de cómo vamos de qué es los pasos que usted tiene que hacer para agilizar este proceso, ya sea en 6 meses o en 1 año. Porque quizá, pues, depende de usted, sí. Yo le puedo decir, estos son los procesos, y si usted dice, lo voy a hacer, y se tarda 1 año en hacer algo, ya ese es el problema suyo, ¿verdad? Pero el asunto es que el primer paso es la recolección de su documentación. La recolección de su documentación. Si usted dice que fue a la universidad de su país de origen, pues lo primero que tiene que hacer es traer toda esa documentación y los registros. A veces en algunos países la profesión se pone en la Gaceta, ¿sí? Entonces va a necesitar, por ejemplo, la profesión de abogacía, va a necesitar ¿verdad? La documentación de la universidad,
lo de la Gaceta y también lo de la Corte Suprema, ¿verdad? Una constancia de la Corte Suprema. Todo eso toma tiempo, ¿verdad? En unos países y toma más tiempo en otros, dependiendo el país. Por ejemplo, en Nicaragua, algunas veces pues la Corte Suprema, los honorables jueces son también ocupados y a veces pueden tardarse hasta un año en darle una constancia o algo, ¿verdad? Entonces, o pueden tardarse rápido, o sea, dependiendo lo que está pasando en esa región. No es culpa de los jueces ni de nadie, sino que es el sistema que a veces se satura, le pasa a todos los países del mundo. Entonces, lo importante es que usted comience a echar a andar el proceso. Entonces usted tiene que comenzar a recolectar su documentación, sus diplomas y todo eso. El primer paso. Una vez que ya tiene su librito de pruebas, de evidencia. Ahora, estamos hablando de la profesión de abogacía, pero también esto va para todas las profesiones, dentistas, maestros, qué sé yo, doctores de diferentes índoles, ¿ah? Doctores del corazón, cirujanos, todo eso. Porque seamos realistas, cuando usted tiene esa documentación, aquí hay organizaciones que yo le puedo recomendar a donde le van a convalidar ese tipo de profesión. Por ejemplo, si uno de los requisitos para que usted sea un profesional aquí, o sea, para convalidarle su profesión, dentista, doctor, abogado, etcétera, si uno de los requisitos es que usted tiene que hablar español, que usted tiene que aprender español, pues usted ya sabe español. ¿Qué cree que es lo que va a hacer la organización? Va a poner una check, sabe español. ¿Ok? O sea, ese requisito ya lo cumplió. Ya no tiene que volver a ir a la escuela ni demostrar que sabe español. ¿Sí? Especialmente cuando tiene toda la documentación. Otro ejemplo. Filosofía. Sócrates en Estados Unidos es el mismo Sócrates en todo el mundo. No hay un Sócrates gringo ni un Sócrates hispano. Entonces, si usted es maestro de filosofía, ¿por qué tiene que sacar otra? O sea, es más fácil de convalidar su profesión aquí, porque no es que la filosofía cambia. La filosofía es igual en todos lados. Entonces, otra, la psicología. ¿Ya? Entonces son estudios que son los mismos, los mismos conceptos que están alrededor del mundo. Entonces van a haber ciertos tipos de clases que sí va a necesitar convalidar, que va a necesitar tomar. Por ejemplo, inglés. Si usted está en Estados Unidos y su clientela va a ser en inglés, una de las cosas que quieren ver que usted por lo menos domine el inglés, aunque su clientela sea hispana, ¿verdad? Entonces usted toma clases de inglés. ¿Cuánto le puede tomar una clase de inglés? ¿Ya? Entonces, y más aún en nuestros países también nos enseñan a hablar inglés. Entonces no le va a costar mucho, quizás un semestre o dos, y ya cumple con el requisito ¿verdad? Dependiendo en qué nivel está, ¿verdad? Porque si está a un nivel bien bajo, pues le puede tomar más tiempo. Pero lo que le quiero decir es que si son 40 unidades, tenemos filosofía, tenemos español, tenemos psicología, ¿verdad? Tenemos, entonces esas clases, como usted ya las tomó, son convalidadas y ya está a casi un paso de tener su título aquí también. ¿Sí? Entonces, otra de las clases, por ejemplo, si usted está en la abogacía, por supuesto que la ley civil es diferente a la ley anglosajona, ¿verdad? Entonces usted va a tener que tomar clases que van relacionadas, pero no son muchas, ¿verdad?
va a tomar clase de la Constitución de Estados Unidos, que uno no aprende la Constitución de Estados Unidos en otros países, porque uno aprende la Constitución de su país, no la de otros países. Bueno, aunque hay gente que sí estudia, ¿verdad?, las otras constituciones. Pero hablando en algo normal y general, ley constitucional, ¿verdad?, ley civil, pero anglosajona, common law, y etcétera. Igual con la medicina, hay algunos tipos de clases que va a tener que tomar. Pero el cuerpo humano es igual en todas partes del mundo. Todo el mundo tiene 2 ojos, dos manos y 2 pies. ¿Ok? Entonces, es importante que usted convalide ciertas clases. Yo conozco varios médicos que se graduaron en la Universidad de Guadalajara. Y son médicos americanos, pero como les costaba aquí pagar más dinero, se fueron a estudiar a Guadalajara. Y cuando regresaron, ya venían con título, entonces fueron convalidados esos títulos porque están al mismo nivel que las clases de acá. También hay otros países que Estados Unidos dice que están al mismo nivel de educación. Entonces es importante que uno comience a hacer este tipo de investigaciones de cuáles son las regulaciones o los tratados que tiene un país con otro, porque eso va a ayudar, y para eso usted lo puede hacer desde el país donde está. Usted puede darse cuenta cuáles son los requisitos de estudio que pueden ser convalidados más rápido, y lo puede hacer desde su país de origen. Pero ahora, ¿qué pasa con los profesionales que están viviendo aquí? Bueno, entonces ellos van a dar el primer paso a recoger toda su documentación. Ok, entonces el segundo paso que tiene que hacer es prácticamente ir le voy a dar algunos lugares donde usted puede ir a este tipo de organizaciones que chequean. Ellos se encargan en chequear, en investigar que todo esté en orden, ¿verdad? Entonces a veces hacen llamadas, a veces mandan correo electrónico. Ellos tienen este proceso, y una vez que usted pasa ese proceso, que no es muy tardado, a veces hay unos que lo hacen en 30 días, y le convalidan las clases inmediatamente y le dan algunas recomendaciones. Entonces, pero volviendo al tema, uno de los problemas es que el profesional es la falta de información o la demasiada información que tiene, y no haya cómo sortear toda esa información para saber cuáles son los pasos que tiene que dar. Otra de las cosas es que a veces el rumor es algo bien dañino a los profesionales, porque el rumor son cosas que no son ciertas, que son cosas exageradas, y entonces eso afecta que la información que uno tiene o que ha recopilado se le ponga en duda. Y hay mucha gente que dice, no, pues, a veces la gente se cree más en el rumor, hay más tendencia en creer en el rumor que en la información correcta. Es interesante porque a veces el rumor está bien vestido como ángel de luz y termina siendo el rumor un diablo, un demonio para muchas personas, porque el rumor le da una información falsa. Este rumor lo pasan a través de persona a persona. No, que mi primo que era médico fue a Estados Unidos a lavar platos. No, que mi hermano, que mi tío, que era que era veterinario y ahora ya fue a Estados Unidos, ahora está trabajando como jardinero. Entonces, cosas así, ese tipo de rumor hace que muchos profesionales caigan en la desinformación y no saben qué hacer.
Otra de las formas de diseminar el rumor es a través de las películas. Hay un montón de películas de Hollywood donde pasan al profesional que se pasó el río, y no solamente de Hollywood, sino de Latinoamérica. Hay películas mexicanas que tiran ahí, que 3 veces mojado, que no sé cuántas veces mojado. El caso está que ellos pasan y terminan haciendo trabajos que no, ¿verdad? Que nada tienen que ver con la profesión, porque estas se dejan guiar por lo que vieron en esas películas. El tercer problema es cuando el profesional comienza a envolverse más en trabajos que nada tienen que ver con la profesión. Eso es algo bien dañino. Claro que lo tiene que hacer, pero tiene que tener un plan, tiene que decir, tantas horas le voy a dedicar a esto, que nada tiene que ver con mi profesión, nomás para sobrevivir, y por lo menos 1 hora dedicarle a su profesión, y decir, al trabajo investigativo de cómo lograr que a ejercer su profesión aquí en Estados Unidos. Por eso uno de los consejos es que evite a toda costa aceptar trabajos que nada tienen que ver con su profesión. Y además, si ustedes aceptan este tipo de trabajo nomás por sobrevivencia, y como le vuelvo a decir, es importante que pongan cierta cantidad de horas para su profesión, para salir adelante y trabajar en esa profesión que usted tiene. Otra de las cosas que pasa es que hay muchísimo profesional que está resignado. Se resignan a ser taxistas, se resignan a ser jardineros, se resignan a trabajar en las factorías, se resignan a trabajar en lavacarros, y hay mucho profesional, que usted no me lo va a creer, que los engañaron a salir de sus países para venirse para acá, nomás vienen a terminar siendo niñeras de sus familiares, de los hijos de sus familiares. Ahí están como niñeras. Personas de 45, 50, 60 años. Oh, que vino mi familiar, mi papá, mi hermano, mi tío, y ya tiene 45, qué sé yo, 60 años, y dice, bueno, no hay mucho trabajo para usted, entonces por lo menos cuide mi hijo, cuide mi hija, y terminan siendo niñeras, o no sé cómo le dice, ¿verdad? Cuidado de niños o de ancianos, o hay otros peor, que terminan siendo, cuidando los animales de las personas, y les pagan, qué sé yo, 50, 100 dólares. Entonces, que tiene que uno dejar su profesión, lo tuvo que hacer por X o Y motivo, o por ser engañado, y terminaron aquí, y hay gente que termina resignada en eso, porque donde quiera que busca trabajo, debido a la edad que tienen, a la falta del conocimiento, entonces ellos comienzan en un ambiente que no es conducible a promover la profesión de ellos. Entonces es importante, ahí está mi número de teléfono y ahí está mi correo electrónico para que me llame, y yo le puedo guiar poco a poco cómo resolver este tipo de asuntos, ¿sí? Porque estoy seguro que yo conozco muchísimas personas que tienen este problema, y por eso estoy tocando este punto. Es importante que si usted terminó como taxista, está resignado en eso, si usted está resignado en ser jardinero, y usted dice, no, yo creo que allá a mi edad ya no puedo hacer nada. Claro que puede hacer. ¿Ok? Si usted tiene todavía 20, 30 años para su edad, todavía puede hacer algo para su profesión y seguir continuando trabajando en la profesión que usted le invirtió muchísimos años y muchísimo esfuerzo para que usted la pueda ejercer de alguna manera aquí, pero para eso hay que ir al lugar indicado, a los lugares indicados, hay que tener la evidencia, o sea, hay que comenzar a recolectar toda la documentación para presentarlo en estos lugares. No permita que las circunstancias dicten su destino.
sino más bien vea en cada circunstancia una oportunidad. ¿Ok? No es suficiente comenzar a echarle la culpa, es que yo no sé inglés, al idioma, pues. Mucha gente que le echa la culpa, no, pues ya, yo no sé inglés, ¿qué puedo yo hacer? Otros le echan la culpa a las leyes. No, es que las leyes son diferentes. La ley de aquí es diferente allá. Como le vuelvo a decir, el mismo Sócrates de aquí, el mismo Sócrates en Latinoamérica y hasta en la China. ¿Ok? Hay otra gente que dice, no, pues es que en Estados Unidos no hay oportunidades para ejercer mi profesión. Es importante que usted se una con otra gente que tenga mentalidad de superación, para que les pueda ayudar en su profesión, que tengan el mismo problema y buscar de alguna manera hacer un brainstorming, que se le dice, o sea, comenzar a pensar todos juntos sobre el problema y llegar a una solución. Hay otra gente que yo conozco, un par de abogados que vivían aquí y que se regresaron a su país, a mi país, pues, se regresaron a Nicaragua. Y es porque ellos vieron que no, o sea, estaban bien desinformados y prefirieron comenzar de cero otra vez. Es difícil comenzar la profesión otra vez, regresando a su país y tratar de volver a... Es el mismo esfuerzo va a pasar, ¿verdad? Hay otra gente que termina amargados, que vinieron aquí con sus profesiones, con una ilusión, y luego terminan amargados y esa amargura la tratan de resolver a través de las drogas y el alcohol. Entonces ese es un problema grave, que prácticamente tiene que buscar ayuda en ese sentido y llámeme y vamos a ver qué programas existen para poderlo sacar de ese problema, ¿verdad? El éxito es posible siempre y cuando tenga la información indispensable que lo guíe hacia el triunfo, ¿ok? El éxito es posible siempre y cuando tenga la información indispensable que lo guíe hacia el triunfo. Las estadísticas muestran que muy pocos saben cómo ejercer sus profesiones y tener éxito en Estados Unidos. Y muestran que llegaron ahí después de haber invertido 10, 20, 30 años en encontrar la información y gastaron, o sea, hay gente que sí lograron el objetivo de ejercer sus profesiones aquí en Estados Unidos, lo lograron, pero les llevó, qué sé yo, 10, 20, 30 años y gastaron bastante dinero para llegar a ese tipo de información. A veces unos gastaron hasta 100,000, se endeudaron con deudas grandes, 100,000, 500,000 dólares. Y ese tipo de personas que tienen esa información a veces no quieren compartirla con nadie, ¿sí? No, la mantienen en secreto, porque como les costó muchísimo, dice, ahora ¿por qué yo voy a ayudarle a alguien a facilitarle todo esto? O sea, a mí me costó 10, 20, 30 años para llegar donde estoy. ¿Por qué tengo que ahora ayudarle a este? Entonces hay gente que tiene esa actitud, o hay gente que dice, bueno, yo solo le voy a decir cómo hacer todo esto a mis familiares o a algunas amistades cerca. O sea, si usted no es parte de ese círculo, es difícil tener esta información y uno pasa por todo ese túnel de desinformación que es terrible. Hay gente que es mal aconsejada. No tome información del vecino, si el vecino nunca ha sido profesional, ni en su país de origen ni aquí, ¿por qué usted le va a preguntar, oye, ¿sabes cómo
¿Sabes cómo puedo yo ejercer mi profesión de abogado aquí? Pues, ¿qué le va a decir el vecino si nunca ha sido profesional allá ni acá? Él no sabe. O se lo inventa. Entonces, ¿qué pasa con eso? Está buscando información en el lugar que no debería de estar buscando información. Por eso es importante que comience a involucrarse en grupos. Muchas veces usted puede encontrar los profesionales en las iglesias. Hay bastante iglesias adventistas que tienen bastantes profesionales y que le pueden dar una guía de cómo poder ejercer sus profesiones aquí. Entonces, o por lo menos pues darle una guía de cuáles son los pasos que tiene que tomar. Entonces, es importante que usted me llame al número de teléfono o al correo electrónico, ¿verdad? Para ver cómo ayudarle en ese sentido para que usted pueda ejercer su profesión. Hay gente, por ejemplo, si me dice un abogado, bueno, ¿y yo cómo voy a ejercer mi profesión? Yo acabo de llegar hace una semana, o ya tengo aquí más de 10 años y ya no sé nada. En los 2 programas anteriores a este, hablé sobre la mediación. Usted puede tomar un curso de mediación, que yo lo estoy dando aquí gratis también. Puede tomar un curso de mediación y comenzar, como dicen, a mojarse los pies en lo que es las leyes. Y cuando usted comienza a trabajar en ese ambiente, entonces, porque usted tiene que estar en el ambiente adecuado a su profesión. Entonces, comienza a envolverse con diferentes tipos de profesionales. Algunos van a saber, otros no van a saber nada. Como le digo, hay un señor dentista que conozco, que a pesar que está con el dentista, pero el dentista no le dice cómo lograr llegar a ejercer su profesión aquí. O sea, por igual, porque a veces no quieren compartir la información. Entonces usted tiene que comenzar, si alguien no le da la información, muévase con el otro y así sucesivamente. Pero es importante que usted ejerza su profesión aquí, porque eso enriquece a la cultura, ¿sí? Entonces, enriquece a la cultura y enriquece a la sociedad. Entonces, es importantísimo que comience a tomar acción sobre la profesión que usted estudió en su país. Si es el caso de los abogados, puede comenzar a mojarse los pies aquí a través de la mediación. Entonces, el mediador es alguien bien indispensable, porque trata de mediar los conflictos a través de verdad, los conflictos que existen, y es una forma alternativa al litigio, ¿verdad? Entonces, por eso es importante que usted se comience a envolver en esto. Estar trabajando como en lo que está trabajando ahorita, ya sea de jardinero, de taxista, qué sé yo, eso nada tiene que ver con la profesión suya. Yo estoy poniendo bastante énfasis en todo esto y lo estoy repitiendo porque hay mucha gente que no agarra el concepto, pero aquellos que ya lo agarraron, yo creo que es importante que hoy en día comiencen a escribirles a sus universidades y a sus instituciones que regulan sus profesiones en sus países de origen para que comiencen el proceso. Acuérdense que en nuestros países a veces es bien tardado a tratar de recopilar todo ese tipo de información. Pueden llamarme por teléfono a mi WhatsApp, ¿verdad? Yo puedo contestarles aquí tengo el teléfono y a ver quién me ha llamado. Veo que nadie, bueno, el caso está de que las personas me pueden llamar de cualquier parte del mundo a través de mi WhatsApp. Entonces, no hay excusa, no solamente a través del mundo, sino aquí en Estados Unidos, en cualquier estado. Ojalá y este programa le comience a estar abriendo los ojos de las alternativas que existen para que usted pueda ejercer su profesión en Estados Unidos.
comience a ver cuáles son las materias que usted tomó, las pone, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, inglés, ¿verdad? Filosofía, psicología, sociología, sociology, ¿verdad? Entonces comienza a hacer todas esas profesiones y luego métase al internet a cualquier universidad que hay y vea el equivalente de cada materia. Por ejemplo, si estamos hablando digamos, filosofía, que es más fácil. Filosofía, y digamos son 3.0, el equivalente. Entonces usted puede llamar a esa universidad y decirle, ¿sabe qué? Yo ya tomé filosofía, pero quisiera tomar una clase repetida o algo similar, pero que no me lleve mucho tiempo, nomás para refrescarme la memoria. O si me puede, otra alternativa es que cuando ir a la organización, a diferentes organizaciones que le hacen la convalidación y no hay necesidad de tomar la clase, ¿verdad? Entonces, en esas organizaciones que saben cuáles son los reglamentos y regulaciones, puede que le diga, ¿sabe qué? Usted no necesita tomar filosofía ya que usted tomó filosofía. Y entonces le va a preguntar a esa organización cuál es el equivalente, si va a ser el mismo equivalente que le van a dar a las clases de acá, y generalmente sí, es el mismo equivalente. Entonces, porque ya está todo eso bien regulado. Y como le vuelvo a decir, hay países, por ejemplo Panamá, el país de Panamá creo que tiene varios tratados de lo que es educativos, que ayuda pues el programa educativo que está en concordancia con el programa educativo aquí en Estados Unidos. A veces hay otros países que tienen una escuela de Estados Unidos, la tienen en el país de ahí. Entonces puede ir allí y también convalidarlo, ¿verdad? Y luego pasarlo para acá. O sea, hay muchas formas. Entonces usted puede comenzar a ejercer su profesión otra vez, o por lo menos está a un paso para comenzar a tener su título aquí en Estados Unidos. Eso es algo maravilloso porque ya puede deshacerse de lo temporal, que es de cualquier tipo de trabajo que esté ejerciendo, ya sea en la construcción. Si está en la construcción y usted es un médico, ¿qué anda haciendo en la construcción? ¿Verdad? Entonces, a menos que le guste ya la construcción y ya no le guste la profesión, ¿verdad? Entonces, pero si usted siempre ha sido médico de corazón y quiere hacer lo mismo, puede hacerlo. Entonces, es nomás de convalidar esas clases. ¿Qué más le podría decir? Pues ese es el tema. Espero que le haga, que esto le esté ayudando de alguna manera para que pueda ejercer su profesión. Hay abogados que me dicen, no, pero ¿cómo voy a ser abogado allá en Estados Unidos? ¿Sabía usted que aquí en Estados Unidos está la ONU? ¿Y sabía usted que donde está la ONU es como que en esa manzana que le dicen, en esos 4 bloques, realmente, aunque está en Estados Unidos, no es Estados Unidos, sino que pertenece al mundo entero, porque es la ONU. ¿Cómo está eso? Bueno, le voy a explicar. Por ejemplo, tenemos al Vaticano, digamos, al Vaticano como ejemplo. El Vaticano es un país dentro de un país, ¿sí? Hay países dentro de otros países. Entonces, lo mismo sucede aquí. Igual con la OEA. La OEA, en Washington, que estuve ahí hace un par de años, allí, digamos usted es abogado, ¿sí? Usted es abogado
en su país de origen. Y en la OEA hay un tribunal internacional de derechos humanos. Ahí no le van a pedir el carnet de abogado de Estados Unidos. ¿Sabía usted eso? No le van a decir, ¿sos abogado de Estados Unidos o no sos? No, porque es la OEA. Es el derecho internacional. Entonces, usted puede ejercer como abogado en la OEA en temas de derecho internacional que tienen que ver con los derechos humanos. ¿Sí? Puede vivir en Washington, hablar con la barra de abogados ahí y decirle que va a estar ejerciendo. Bueno, realmente nada tiene que ver con la OEA, nada. ¿Sí? Claro que hay ciudades y hay estados que dicen, bueno, si vas a ejercer en este estado tienes que tener un tipo de licencia, pero no es que va a tener que tomar un curso ni nada, sino simplemente que es algo regulado. Por ejemplo, pues si vas a estar trabajando en la OEA con las cuestiones de derechos humanos, ahí nada tiene que ver el derecho anglosajón. Es más, muchas veces el derecho civil, igual que en la ONU, en los tribunales internacionales. Nada tiene que ver. Entonces, usted puede ejercer ahí su profesión de abogacía con su carnet de abogado de su país. ¿Sí? Entonces, porque allí permiten ese tipo, ¿verdad? Porque es derecho internacional. Por eso se llama derecho internacional, no es derecho anglosajón. ¿Ok? Entonces, cuando, por ejemplo, en California, si usted va a ejercer abogacía en su país, aquí se le llama Foreign Legal Consultant. ¿Ok? Foreign Legal Consultant. Para eso va a tener que mandar su documentación a la barra de abogados y allí, pero ya tienen que tener todo listo, todo en regla. Hay un sinnúmero de requisitos que es importante pues que yo le puedo guiar cómo hacerlo. Entonces, y de esa manera usted puede comenzar a ejercer su profesión. Llámeme a ese número de teléfono, no hay excusa. También llámeme, mándeme un correo electrónico. Voy a tratar de ayudarle en lo más que pueda para que pueda comenzar a ejercer su profesión. Yo le ayudé también a una señora que era médico de Alemania. Ella era médico en Alemania y tenía como, qué sé yo, creo que 48, 50 años. El caso está que ella estaba como asistente de médico. Cuando me vine a dar cuenta y me dice, ¿cómo puedo hacer esto? No recuerdo qué estado fue, pero le digo, ¿sabe qué? En un estado de Estados Unidos están necesitando médicos, están urgentes de médicos. Y ahí hacen cualquier cosa para que usted, ¿verdad? O sea, le facilitan pues las cuestiones. Y ella dice, no importa, yo me voy para allá. El caso está que ella fue y se hizo médico, rápido. Entonces, porque logró convalidar sus materias que estudió en su país de origen, en ese estado de Estados Unidos. Le vuelvo a decir, Estados Unidos, por eso se llama Estados Unidos, porque hay un montón de estados, pero están unidos. Pero igual como dice el dicho, unidos pero no revueltos. Entonces, cada estado tiene sus propias reglas y reglamentos, leyes, reglas y reglamentos. Tienen sus propias leyes y tienen sus propias regulaciones y allí hay que buscar el estado donde más le puede convenir en su profesión. Hay gente que se va allá a Alaska, ¿verdad? Pero está bien frío, pero necesitan gente allá. Entonces, y se le hace más fácil hacer ciertas cosas. Entonces uno tiene que comenzar a investigar el estado que es como un estado santuario para los profesionales o para la profesión específica que usted tiene. Esos estados ayudan bastante y tienen más flexibilidad que otros. A lo mejor usted está en el estado equivocado.
Por eso es importante que se meta a Google y comience a investigar este tipo de asuntos. En este programa de Alternativa Legal, de eso se trata, tratar de ayudar a las personas en buscar otras alternativas que son legales y que les ayuda pues a resolver cierto tipo de asuntos que no necesariamente tiene que ir por el mismo proceso. Aquí hay varios procesos y no solamente uno. Entonces uno tiene que escoger el proceso más conveniente o el más fácil que le pueda ayudar. A los abogados o a las personas que trabajaron, hay gente que conozco, es más, se me acaba de ocurrir, hay un par de personas que conozco que eran jueces en sus países y que no están ejerciendo como profesionales aquí, como abogados, y ellos pueden, pero no lo han hecho porque no tienen la información adecuada. Y pues es interesante ver esto. Yo les invito, les sugiero, ¿verdad?, que traten de ser mediadores por lo menos. La mediación es importante, la necesitamos, que la mediación la retome la iglesia y comience a mediar todos los conflictos que hay a través de la mediación, y ahí dejar los litigios que lo lleven los abogados allá afuera, pero la iglesia puede comenzar a resolver los problemas y no terminar en litigio. Que en los próximos programas vamos a hablar de la ley comparada, de leyes, de cómo funcionan los diferentes sistemas legales. Eso es lo que va a pasar en los próximos programas. Voy a tratar de traer un par de invitados aquí que espero que nos hable de la inmigración. La migración a través de los tiempos. Usted sabe que Jesucristo era un inmigrante. Sí, Jesucristo fue un inmigrante en Egipto. Entonces, el mismo pueblo judío fueron inmigrantes. O sea, la migración no es algo nuevo. Y la migración no solamente ocurre en Estados Unidos, está en todas partes del mundo. Entonces, hay cosas que uno tiene que saber sobre ese tipo de migración, porque cuando uno conoce el trasfondo, uno puede tener mejores ideas de qué manera usted puede resolver los problemas a través de los sistemas que existen de inmigración. Entonces, esos son los programas que vienen y que espero que estén en sintonía. Me llaman a mi número de teléfono, ya sea por WhatsApp o también a mi correo electrónico, y voy a elevar una oración dándole gracias al Señor por este hermoso día y por este programa que nos ha dado la oportunidad pues llevarlo a cabo. Señor, que sea de bendición, que le ayude siempre a nuestros amigos y personas que nos sintonizan, a nuestros hermanos también alrededor del mundo. Bendícelos en gran manera, Señor, y ayúdalos a agilizar los procesos para obtener su documentación, para que puedan ellos convalidar más fácilmente sus materias y así de esa manera ser profesionales en este país. Que el Señor me los bendiga a todos. No se olviden, ahí está el número de teléfono, no hay excusa. Usted puede meterse a Google, pero le va a salir como 100,000 hojas ahí, o miles de hojas, y no va a saber ni qué leer, y va a pasarse todo el día ahí. Llámeme a mi número de teléfono y mándeme un correo electrónico, ¿ok? Ahí voy a estar esperando su llamada y su correo electrónico, y yo lo voy a contestar primeramente Dios. Que el Señor me los bendiga a todos y tengan un hermoso día. Olam 7 Internacional.